Gente bonita, gente preciosa, bienvenidas a este episodio de Cojámonos Cariño. Yo soy Andrea Ríos Sexo San Juan, activista del placer sáfico, directora de vinculación de ella México, y estamos muy emocionados porque estamos arrancando esta colaboración con increíbles speakers y expertos en temas de sexualidad, de vínculos y de cosas muy ricas. Qué gusto estar contigo, Juan, otra vez. ¿Cómo estás, mi River? Yo soy Juan Antonio Rodríguez Higuera, yo soy médico, educador y terapeuta sexual. Y pues bueno, bienvenidas. Y para este episodio, saben que estamos haciendo una colaboración con un podcast que me encanta. Para mí en la pandemia empezaron, ¿verdad? Este podcast que inició en la pandemia fue un despertar. Yo estaba empezando en el mundo de la sexualidad y de repente oigo a esta pareja hot hablar de cosas tan confusas, tan nuevas y dije, algún día voy a estar hablando con ellos. Y se nos cumplió. Y se nos cumplió. César, bienvenido. César Galicia, aplausos por favor, Charco. César Galicia es sexólogo, conferencista, escritor y co-host de Rico y Bonito podcast, que tendremos un siguiente episodio con Paola Aguilar. Y también es papá de Lofi, por ahí lo van a ver en sus redes también, un perro con un corazón también increíble. Ojalá luego lo traigas acá. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que, aunque no lo mencionan ustedes en su podcast, constantemente están hablando de límites. Uh-huh. Límites. Y... antes de invitarte me fui hasta abajo del podcast de esos primeros episodios que hablaron, donde sí empezaron a tocar diferencias, cómo poner límites también, como que en los principios también abarcaron. Y en el resto de episodios, que hoy están en el episodio número 101, se sigue prevaleciendo hablar, porque en las no monogamias, que es algo que admiro muchísimo de todo lo que tú y Paola hablan, es de cómo los límites son necesarios para construir y son algo que está siempre ahí, aunque no se nombre. Entonces, gracias por aceptar esta invitación. Me encanta que hayas sugerido que lo orientemos mucho al tema de límites de vínculos, ¿no? De vínculos. Entonces, si quieres entrando un poquito más en calor, ¿por qué se te hace importante? Cojámonos Cariño es un podcast de sexualidad diverso de la comunidad y es la primera vez que lo tocamos. ¿Qué opinas de eso? Que es la primera vez que lo estemos tocando. Pues me parece bien que lo estén tocando. Gracias. ¿no? Qué bueno que lo estamos o sea, porque creo que lo básico que hay que entender de los límites de cualquier cosa, y esto curiosamente no lo entendí precisamente como en psicología, sino en una clase de escritura creativa, ¿no? En donde el profesor el primer día nos pone un ejercicio en donde nos dice como, nos da como una hoja en blanco, ¿no? Y nos dice, a ver, escriban un cuento, ¿no? Y entonces todos estamos como, ¿no? ¿De qué hacemos, etcétera, ¿no? Como, y después nos dice, a ver, escriban un cuento y el cuento va a tener 2 personajes y va a suceder en este lugar y al final uno de los personajes muere. Ah, ok. Y entonces cuando tienes como estas directrices, el cuento sale rapidísimo, ¿no? Y ya empiezas a pensar. Entonces la idea que él decía era como que para la creatividad, para que la creatividad nazca, tienen que haber límites. O sea, de los límites es de donde nace la creatividad. De los límites de, en general, cualquier cosa de tiempo, horario, energía, presupuesto, etcétera. Eso es lo que permite justamente al cerebro pensar, ok, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que se cree algo? Y eso creo que es un principio que en realidad se traslada también a los vínculos relacionales, ¿no? O sea, el límite, cuando está bien hecho, cuando está bien pensado, cuando tiene un sentido, lo que hace es que da estructura. Y da una estructura bajo la cual es posible que exista una relación. Oye, César, ¿y bajo qué valores se hacen esas estructuras, estos límites? Porque creo que estamos como en una sociedad en la que nos enseñan, hablando de vínculos afectivos entre amigos o más entre pareja, estamos como muy educados a no hablarlo, ¿no? O sea, como que estas estructuras pues tan agresivas como es la monogamia, ¿no? De tú eres mío, yo soy tuyo y si no, todo está mal y se te dan valores, pues feos, valores negativos, ¿no? Si es que no pones los límites, ¿no? Pero si no nos enseñan, o sea, ¿cómo trabajas esas estructuras en este tipo de sociedad? Creo que, fíjate que una pregunta que me hacen mucho es una versión de, oye, a ver, quiero poner límites en la pareja o acuerdos, etcétera, pero pues no quiero justamente hacer como un ejercicio de poder, o no quiero controlar a mi pareja, o no quiero limitar a mi pareja, ¿no? Me gusta que sea libre. Ajá. Algo que es importante entender para mí es que todo límite es un ejercicio de poder. Y todo límite va a limitar algo, ¿no? Va a limitar la libre expresión de algo. La pregunta es, y siguiendo con lo que dices, bueno, primero, si tiene sentido. 2, ¿por qué tiene sentido? Y 3,
en este ejercicio de poder, qué dinámica, qué idea, qué estructura, qué relación con el poder estamos teniendo a partir del límite, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, vamos a decir, yo quiero una relación monógama. Entonces hay un límite en como la libertad o la posibilidad sexual. Y hay una diferencia muy grande entre esto es algo temporal, en lo que vamos construyendo la relación, a esto lo pongo porque pues, tengo algún tipo de trauma y la idea de que estás con alguien más me evoca una emoción que me es controlable, a esto lo pongo porque eres mío, ¿no? Y porque no deberías de estar con nadie más. Esto lo pongo porque los aliens nos van a robar nuestra energía sexual si te acuestas con alguien más, lo que quieras, ¿no? O sea, el mismo límite puede tener muchas diversas implicaciones dependiendo del lugar desde donde lo ejerzas. Entonces, claro. Tocando ya, ahora sí, respondiendo, perdón por todo el choro, pero bien. Tocando específicamente la pregunta, creo que justo al poner límites vale la pena pensar un poco como ¿por qué quiero esto? ¿Por qué me es importante esto? ¿Desde dónde ¿Qué estoy resolviendo? Y muchas veces la pregunta de dónde viene puede ser compleja, ¿sabes? O sea, y sobre todo nos solemos engañar muchas veces, porque ¿desde dónde viene? No, desde mi asertividad y desde mi responsabilidad afectiva y todo. No es cierto, güey. Te da miedo que la otra persona se encule a alguien más y por eso le estás diciendo que no. Claro, güey. Pero ¿por qué es ese fenómeno? Exacto. O sea, el fenómeno de que ves que alguien te pone el cuerno y es una catástrofe, es un desastre mundial. Claro. ¿No? O sea, se vive así. Y la verdad es que es una pendejada. O sea, al final del día, digo, lo vemos nosotros que estudiamos los vínculos, pero aún así. O sea, antes, pues, de ser sexólogos, pues somos personas, ¿no? Entonces, de repente vivimos en este escenario en donde te dicen es que la pareja y por eso vales y te va a respetar y te va a amar por los siglos de los siglos. Y de repente crees realmente que esa es la estructura que te da valor. Y romperla es muy difícil. Y tienes un gran ejemplo con esto que dices de la infidelidad, porque además es bien curioso porque la cultura de la infidelidad es algo bien heterosexual. En el sentido en el que, en lo general, ¿no? En una gran generalización, no es algo tan importante o tiene otra manera de entenderse los límites en relación a que tu pareja se acueste con alguien más o que tú te acuestes con alguien más entre comunidades de hombres gay, ¿no? Suele haber más flexibilidad, suele haber más posibilidad de esto, suele haber una cultura un poco más abierta o quizás bastante más abierta a esas prácticas. De nuevo, esta es una generalización gigante. En lo heterosexual, no tanto, y tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, que todavía sí es un tabú muy grande entre lo lésbico, entre muchas personas, ¿sabes? Como es algo que he observado, igual estoy equivocado. A lo que voy con esto, nada más, o sea, más que hablar es precisamente, es como justo, de nuevo, o sea, también la manera en la que distintas personas, distintas orientaciones, distintos géneros, distintas culturas, distintos grupos se van a relacionar distinto con estos límites por distintas razones que tienen que ver con su historia, su lugar, etcétera. Y eso es un poco lo que hay que preguntarse, ¿no? Entonces, si lo pudiéramos en términos muy prácticos, así para niñeces de 5 años, ¿qué no es un límite? ¿Qué es y qué no es? ¿Qué sí es y qué no es? ¿Qué sí es y qué no es? Para mí es un acuerdo. Que es lo mismo que una regla. Lo que pasa es que, de nuevo, no nos gusta decir reglas porque, no, suena muy feo, pero es lo mismo que una regla, básicamente. ¿Y qué no es? Ajá. ¿Qué no es? ¿Qué no es un límite? ¿Qué no es un límite? ¿Qué no es un límite? Es... Pues una imposición, ¿será? No, porque puede ser una imposición. O sea, por eso es que justo... A ver, esto es muy mi estilo personal. Sí. Pero creo que de repente es eso, hay que entender lo que decía. Un límite también puede ser una imposición. Puede ser una imposición que tú entiendas, claro, ¿no? O sea, mi pareja puede llegar y decirme, yo quiero que lave los trastes de esta manera. Y yo no lo haría, y yo no lo quiero, y no me gusta, pero lo acepto por X o Y razón que puede o no ser violenta, ¿no? Pero fue una imposición, porque si no me lo hubiera dicho, no lo hubiera hecho. No, o sea, me gusta como que empiezas como quitémosle el miedo o el tabú, así imponer, así ser un poco tajantes con ciertas cosas, como a este valor peyorativo de que son reglas. O sea, creo que eso también, digo, a lo mejor ahorita estábamos hablando Juan y yo de que lo mucho que nos cuesta poner límites y a lo mejor ahorita estamos así como, ay no, pero no me quiero imponer. Entonces a lo mejor nos pega, ¿no? Porque ambos estamos en estos procesos, pero me parece muy válido. Entonces vamos a poner una especie de regla, acuerdo, donde a veces tienes que imponer, tienes que hablar desde cierta voz para llegar a un acuerdo con otra persona, ¿no? Entonces, ¿y por qué nos está costando como sociedad?
nosotros somos un podcast muy enfocado a la comunidad LGBTQ+, aunque Juan dice que es para heterosexuales también, pero no. Es que sí, Está bien, Yo sí, soy somos ahorita muy la inclusivos. representación, Sí, exactamente. No, sí somos, Me encanta. a todos. Pero sí, entonces, dentro de la comunidad LGBT, este tema de límites, y ahorita que enseñaste el tema de las sáficas, nos cuesta mucho diferenciar cuando nuestros propios límites nos están siendo cruzados. Entonces, me gustaría mucho que habláramos por qué nos cuesta tanto trabajo. Porque algo que he aprendido en los límites en este viaje es que los límites me los pongo a mí. O sea, estos son mis límites y luego los comunico. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo, en este caso voy a hablar de las sáficas, identificarlos para comunicarlos? ¿Dónde está ese miedo? Hablando de los límites en general, si quieres nos metemos tan específicamente, pero ¿de dónde viene ese miedo de que nos cueste tanto trabajo decir, hablar, ser tajante, la regla? Hacia nosotros primero, hacia nosotras y nosotres, ¿no? Creo que yo diría que puede venir de 3 lados que pueden o no presentarte simultáneamente, pero son como 3 cosas. ¿Por qué cuesta trabajo poner límites? Primera, porque hay un miedo a la pérdida. O sea, el límite, sea ponerlo o sea negociarlo, puede llevar un conflicto que puede llevar a la pérdida o alguna expresión de la pérdida, como te enojaste conmigo o ya no vamos a hacer tal cosa o qué sé yo, ¿no? Creo que hay personas a las cuales la educación que recibimos o la historia de vida que tenemos por X o Y razón, podemos tener mucho miedo a esa pérdida y entonces preferimos como no enfrentar esa posibilidad con tal de que, o sea, no te vas a ir y entonces acepto el límite que me estás poniendo o no te pongo límites porque qué tal que te enojas y te vas. Esa sería la primera razón. Sí. La segunda razón creo que tiene que ver a veces con una poca capacidad introspectiva emocional o poca habilidad justo para comunicar emociones. A veces no sabemos poner límites porque no entendemos muy bien qué es lo que nos pasa. A mí es lo que más me pasa, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no me cuesta trabajo poner límites. Lo que me cuesta trabajo es llegar al momento en que tengo que poner el límite. Claro. ¿No? Y decir, sí, cierto, esto sí era... Como que aguanto y aguanto y aguanto mucho porque de repente me cuesta mucho trabajo entender que algo igual y no lo quiero, ¿no? O sea, llegar a ese momento, o algo sí lo quiero, llegar a ese momento me puede costar mucho trabajo. Entonces puede tener que ver, es la segunda razón. ¿Tú, Juan, te Torpeza sientes emocional. identificado con eso? Sí. Pero ahorita lo digo porque falta el tercero. Sí, Yo también falta me el identifico tercero. mucho con el segundo. ¿Pero cuál era el tercero? Sí, y el tercero creo tiene que ver con modelos relacionales, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, monogamia, ¿no? Mononorma. Igual y me es difícil pedir algo porque no sé porque no sabía que se puede, porque no puedo conceptualizar que esto es posible. O sea, en estas reglas del juego no estaba... Exacto. Y ahí de nuevo entra tu cultura, tu orientación. Sistemas. Todo, ¿no? Sí, Exacto. Es el una cosa sistema. más. Yo de creo que la sistema. tercera que dices es como muy común, ¿no? O sea, porque al final como que nos educan así, ¿no? O sea, vas a tener este tipo de relaciones, ya sea con la familia, ya sea con los amigos, ya sea con la pareja, y así es. Exacto. O sea, no se cuestiona, que creo que eso antes era muy válido, antes de que vinieran las cartas ministeriales de derechos humanos, derechos sexuales, o sea, que ahora pues ya uno puede pues un poco como defenderse, por decirlo, ¿no? Anteriormente no, era así y así es. Y el segundo se me hace muy bueno, pero yo creo que también tiene Oye, mucho pero que espera, ver. en el tema de los sistemas, por ejemplo, si me pongo yo en los zapatos sáficos que me toca en este lugar, para mí el tema de los sistemas sí está cabrón todavía, ¿eh? Sí, yo creo O que sea, para creo mucha que- gente, sí. Es que esto que hablaba César del tema de la cultura generalizada de hombres gays, ha logrado meterse por el culo el sistema. Dice, Pues sí, no güey, te creas, un poco más. me gusta esto, me voy a ir al sauna, me voy a ir, o sea, Sí. han dado unos pasitos, y lo hemos hablado en otros episodios acá, que siguen sintiendo culpa y el día siguiente se sienten mal, pero la gozan Sí. y lo hacen, ¿no? Entonces, creo que en las sáficas, este tema de los sistemas sigue pesando mucho por lo que deberías hacer, no deberías ser como mujer femenina, Claro, como claro. mujer que ahora es lesbiana o como bisexual, entonces como esos sistemas también. Y como diría ahí que justamente hay un gran ejemplo que me gusta de esto que es entre hombres que ligan con hombres. No soy un hombre heterosexual, si digo una estupidez, por favor, cállenme. Pero Advertencia. Entre Straight hombres, alert. sí, advertencia. Straight Entre alert. hombres que ligan con hombres, creo que, por ejemplo, hay una cosa que puede facilitar encuentros como los de Grindr, ¿no? De que ligamos, etcétera. Y es que hay una cosa muy de... pues yo quiero y tú quieres y órale. Y como que
baja, como que voy a confiar en eso. Todo el espectro de o voy a confiar en lo que me estás diciendo que sí quieres o no me importa demasiado, no lo voy a cuidar. Hay todo un espectro, pero digamos que permite. Contrasta con el problema de que tienen muchas mujeres sáficas, ¿no? Creo que lo he escuchado más en mujeres bisexuales, que es de que, ay, es que no sé si ligar, porque qué tal que la incomodo, porque qué tal que digo algo, porque qué tal que le hago sentir mal, porque qué tal que soy muy agresiva, porque qué tal que no, ¿sabes? O sea, como que hay esta pregunta, y eso sí es muy desde el género. Es súper desde cómo a un género, en general, nos enseñan a ligar, ¿no? O sea, la educación que recibimos la gran mayoría de hombres de base culturalmente es tú di, tú conquista, tú desea, tú afirma, etcétera. Y desde el otro género la educación es tú recibe, tú espera, tú no afirmes, tú no desees, porque y entonces... Y en esto también puede ser el no impongas, exacto. El no... Pero fíjate que yo tengo una teoría, la voy a decir así rapidita, pero yo creo que todo el tema... Siempre he dicho que todos los temas del género pues de algún lado salen. Y todo sale pues de nosotros mismos, ¿no? De los seres humanos, de nuestras mentes. Entonces, y de los pues sistemas. digo, esto ya lo hemos dicho. O sea, como que siento que también tiene mucho que ver el tema biológico, ¿no? Voy a pecar ahí de médico, porque sí es verdad que nuestro sistema reproductivo, el de nosotros los hombres, pues es muy lineal y es muy básico. Esto lo dijimos la otra vez que aquí... Sí, viene un medical alert. Y ella dice que no, que es una parte como de pensamiento machista, pero, o sea, pues lo que nosotros vemos como biología, vaya, o sea, que no tiene nada que ver con la mente, sino lo objetivo, vaya. Sí es verdad que pues nuestro sistema reproductivo, el de los hombres, pues es un sistema muy lineal, es muy constante, todo el tiempo es estar así sacando hormonas sin necesidad de nada, es lineal completamente. Y el de la mujer tiene un sistema pues que es un poco más complejo porque necesita obviamente un ciclo menstrual para todo lo que se necesita para ser mujer. Entonces, yo creo que es que es una cosa meramente biológica lo que estoy diciendo, pero si nosotros lo conectamos ya hacia la psicología, cuando nos desarrollamos nuestras mentes y decimos, bueno, pues sí somos diferentes, ¿no? Entonces, el hombre realmente pues puede ser como muy erótico, pues, o sea, esto que dices tú, o sea, pues estamos en el Grindr, 20, pues sí, ¿no? Y ya está, o sea, no es tan complejo. Y como la mujer sí experimenta todo este cambio hormonal, estoy hablando de la biología, realmente la mente... No, Juan, no estoy de acuerdo. Espérame. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero déjame terminar, o sea, todo viene, o sea, después de eso... O sea, de que ya sabemos cómo se comporta el cuerpo. Estoy hablando de pura anatomía, de una cosa meramente básica. ¿Sabes? O sea, cómo se comporta el cuerpo de una mujer y de un hombre. Realmente somos muy distintos. Y entonces, obviamente, la mente de una mujer va a hacer esto que acabas tú de decir, ¿no? Entonces es que cómo me comporto, es que si la voy a incomodar. Pero es no tiene que ver con la biología, es muy poco lo que tiene que ver con la biología. Yo no estoy de acuerdo. Ahí siempre hemos diferido y producción, es un poco hay que hacer un episodio donde nos agarremos él y yo de social con biología, pero bueno, ese no es el tema del episodio. Es que no es el tema del episodio, pero sí lo quiero un poco poner sobre la mesa, porque yo sí creo que se comportan muy diferentes los cerebros del hombre y la mujer. Por cuestión social. Yo también estoy de acuerdo. Y anatómica. Pero la base... Social y anatómica. Entonces, ¿dónde el tema de los límites? Dijimos el sistemas, hablando del tema de las sáficas, nos representa, y vas a decir el segundo, el tema de reconocer. El tema ese de la capacidad de es que yo ahí, por ejemplo, hablo por mí, ¿no? Yo soy... mi personalidad es una personalidad de que, por ejemplo, si tú y yo somos amigos y de repente tú me haces una jalada, vamos a pensar, una jalada X, o sea, no sé... ya quedamos de ir a un festival juntos y lo armamos y de repente me hablas y me dices, ¿sabes qué? No voy a ir porque me voy a ir con este otro amigo. Yo te invitaría a que pusieras tu ejemplo, Juan. Tu ejemplo está buenísimo. Ahorita los pezones. Sí, es que es muy claro, es muy claro. No, pero haz de cuenta como que mi mente es de... Tampoco es para tanto. ¿Sí me explico? O sea, tampoco le voy a poner yo a César pinche culero, güey, porque tampoco es para tanto. Yo puedo ir también, pero la verdad... es que sí me duele. O sea, sí se me hace muy gacho que no vayas conmigo si ya lo teníamos planeado. Pero tampoco se va a acabar el mundo. Entonces, en esa forma de pensar, haz de cuenta como que uno no pone los límites. Y haz de cuenta que así, lo que estábamos platicando es que yo soy muy sensible de los pezones. Haz de cuenta, o sea, es mi parte más erótica, más de lo que me preguntes. Entonces, soy tan sensible que la única forma en la que yo puedo utilizar mis pezones es cogiendo. O sea, pero como yo lo platico todo, haz de cuenta que como que la gente piensa que, como es sensible de los pezones, es muy fácil agarrar el pezón. Pero si tú me haces eso, o sea,
Si yo no estoy cogiendo, me da ansiedad, me encabrona, ¿sabes? Que me toquen esa parte del cuerpo. Y hay gente que no lo dimensiona, ¿sí me explico? Y como que de repente yo digo, bueno, ya lo hizo, está bien, no pasa nada. Es un poco el mismo ejemplo. No pasa nada, no es pasa nada. Es el tema como de realmente no saber manejar la emoción y no poner un límite porque no pasa nada. Eso es un poco lo que quería Pero me parece muy bueno porque a lo mejor también en un tema de género, también veo un tema de sistemas del no pasa nada, del aguantas todo, del no te quejes, del para qué haces berrinche, para qué le haces de pedo, ¿no? Que tenemos. Entonces, creo que también, yo me identifico también un poquito con esta parte. Sí veo un tema ahí de patriarcado que se mete para decir, no lo voy a hacer de pedo, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Por qué no alcanzamos a ver la línea donde es un, así empiezo, pero luego termino soportando cosas que me están lastimando? ¿No? De hecho, con eso puedo responder a lo que estaban platicando. Por supuesto. Porque creo que puedo. Por eso estás en medio. Un puente. Por eso estás en medio. Para evitar que se peleen. Exactamente. No, a veces estamos y nos agarramos igual. No, pero fíjate, con este ejemplo que pones es muy bueno. Voy a ir por partes, porque genuinamente creo que puedo tejer un puente entre lo que estamos. Vamos por me partes. encanta. A ver. Tienes como el ejemplo de los pezones, ¿no? Entonces, probablemente si alguien te agarra el pezón cuando no estás excitado, vas a tener un umbral más bajo a cuando estás excitado. ¿No? De estimulación de los pezones. No es el mismo. ¿No? Es el mismo. Pero para mí es erótico. O sea, para mí es para erotizar. Algo es muy probable que cambie. Es como la gran mayoría de las personas hemos tenido la experiencia de que ya aprendidos sentimos, o sea, como que nos puede erotizar algo o decimos que sí a algo o deseamos algo que ya pagados decimos como, uy, chance no es intensidad, chance no lo sé. Ay, güey, ¿cómo pensé eso? Casi todos. O sea, esto lo pongo como ejemplo para decir, uno, lo biológico sí influye en la manera en la que nos relacionamos con lo que le decimos que sí o no. En concreto, si pensamos en cuerpos con vulva, la menstruación, el ciclo de ovulación, sí han habido estudios que determinan, ¿no?, que una persona que está ovulando tiende a tener, no siempre, varía de persona, pero tiende a tener ciertas preferencias cuando está ovulando a cuando está menstruando. Eres más sensible. O en el inter de la menstruación y la evolución. Sí. Entonces, ovulación. Hay un ejemplo muy bueno de eso, un estudio famoso en donde el resumen o la conclusión es, ponen a unas mujeres, ¿no? Y la idea es, cuando están ovulando, tienden a preferir a hombres más fuertes y rudos y más testosterona, etcétera. Y cuando están menstruando, tienden a preferir a hombres más suaves y todo, ¿no? Entonces, conclusión. Y andan bien calientes. Conclusión A. La biología sí determina. ¿En cómo entra la cultura? La cultura entra en que la cultura es un poco el modulador que va a dar salida a eso que estás sintiendo y que te va a decir cómo lo vas a interpretar. Como que lo modula, lo transforma, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿No? El ejemplo, si se dieron cuenta, es extremadamente heterosexual. Es muy probable que una mujer sáfica, una mujer lesbiana y una mujer bisexual va a interpretar esas señales del cuerpo de manera distinta. ¿No? Puede que no sea, quiero a alguien con estas características más, comillas, masculinas y femeninas en otros momentos, porque eso es un poco lo que va a determinar la cultura. Y la cultura no solo, la cultura patriarcal, la cultura de donde naciste, la cultura de la comunidad en la que te rodeas, etcétera, ¿no? ¿Sí me doy a entender con esto? Sí. Entonces, la cosa, lo curioso con esto es que como la cultura es la que da el margen de interpretación, pesa mucho más que lo biológico. Sí, claro, ¿no? por supuesto. O sea, pesa mucho más. Esa es una gran discusión que siempre ha habido, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Porque como que le da, es lo que dices, o sea, no lo quiero repetir, pero sí, la parte cultural, la parte psicológica, la conciencia colectiva pesa más, pues porque es de lo que más hablamos, es de lo que más va avanzando. La anatomía es básica, no va a seguir avanzando. Y entonces también hay un tema de género o cultural en tema de los límites. ¿No? O sea, ¿cómo los vivimos? Volvamos al tema de los límites. O sea, por ejemplo, ¿por qué nos cuesta entonces identificar esas necesidades? Ibas por el segundo, el tema del reconocimiento. Identificar en tus propias.
Sí. Bueno, esos son mis ejemplos, la del pezón Pues y la del amigo. Todo lo que acabamos de hablar en realidad está muy relacionado. ¿Por qué cuesta trabajo? Uno, porque los límites van cambiando, ¿no? Van cambiando dependiendo de qué comiste, dependiendo del momento de tu ciclo menstrual, dependiendo de si dormiste bien o no, dependiendo de, ¿no? O sea, hay cosas que toleramos un día que no toleraríamos otro día por cualquier razón, ¿no? ¿Por qué cuesta trabajo reconocerlos? Porque, de nuevo, algunas personas, por razones de género, cultura o lo que quieras, nos educan como para tener más habilidades para entender lo que sentimos que no, ¿no? Y para poder comunicarlo mejor o no, ¿no? Sí. Otra cosa que lo hace difícil también son los prejuicios, vamos a decirlo de alguna manera, o las propias ideas incluso que tenemos de nuestra propia capacidad para comunicar, ¿no? O sea, como esta frase de ojo de loca no se equivoca. A veces el ojo de loca... De hecho, la gran mayoría de las veces el ojo de loca sí se equivoca, ¿sabes? O sea, como... O frases como, es que yo soy un empath, ¿no? Y yo tengo la capacidad... Y no es cierto. Lo que tienes la capacidad es de creer muy bien en el sesgo que ya tienes de la otra persona, no necesariamente de leer adecuadamente. Entonces, ese tipo de cosas cuestan trabajo. O sea, la idea que uno tiene de sí mismo, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con eso. O sea, como... ¿Cuál es tu capacidad de entender lo que estás sintiendo y entender la interpretación primera que hace tu cerebro de eso? ¿No? Y algo bien importante en la parte de reconocer es que tenemos dos extremos. Tenemos las personas que podemos ser muy complacientes y decir, no pasa nada, estoy exagerando, ¿para qué? ¿No? Tú eres igual. Y por otro lado, mira que yo estoy cambiando. pero ahorita, es que también hay mucha gente que pone el límite. Yo las admiro, ¿eh? No, es así que son dos extremos. O sea, no las personas, los límites sanos están en medio, ¿no? ¿En qué estás cambiando? Estoy cambiando, estoy trabajando, estoy echándole ganitas. Y justo en una de mis terapias pasadas, o sea, esta parte de ser muy complaciente, que yo he trabajado con la mayoría de personas que yo veo son muy complacientes con otras mujeres. Entonces están en vínculos muy violentos, porque ya se están aprovechando de ese tipo de vínculo, ¿no? Y del otro lado están las que estamos muy rigurosos, ¿no? Que son estos que dices tú. Entonces, pues el chiste es estar en medio, ¿no? Ni pasarte por encima, ¿no? Ni ser una persona inflexible en todos los casos. Y algo que me pareció bien importante a la hora de que me invitaban a cuestionarme al momento de poner límites es que tomemos en cuenta que vincularnos también hay incomodidad en el vincularse, ¿no? Y si yo quiero construir un proyecto de vida con alguien y si yo quiero conocer a alguien, va a haber incomodidad y probablemente va a haber dolor porque somos seres humanos, son universos diferentes. Entonces, como siempre observar esta parte al momento de estar reconociendo mis propios límites, como esto es algo que genuinamente no puedo soportar, ¿no? O es algo que genuinamente me estoy conociendo y me estoy dando cuenta que lo puedo navegar, ¿no? Y que no me lastima. Entonces, siempre como estar observando esta parte, porque es inevitable al momento de vincularnos con personas que no nos incomodemos, ¿no? Entonces, esta parte también es para esas personas que nos escuchan, que a lo mejor están en ese otro extremo, donde Juan y yo definitivamente no estamos, pero que somos muy rigurosos con los límites, ¿no? Oye, César, y por ejemplo, en tu expertise, pues, ¿cómo abordas pues este tema de tener límites sanos? Independientemente si eres hombre o mujer, si es tu orientación, tu identidad y tu carácter. Porque yo le tiro mucho al carácter. Oye, pero nos faltó el primero. El miedo a la pérdida. Sí, ese es. Ok, bueno. O sea, ¿qué te parece si contestamos el miedo a la pérdida y esta parte de los tips? Porque no te puedes ir sin darnos esos tips. Sí, no. O sea, el miedo a la pérdida. Miedo a la pérdida, yo creo que ese yo no lo vivo. Y yo creo que es como una parte secundaria a mi forma de ser. O sea, como que siento que mi forma de ser es muy... Ay, se va a ir muy mamón lo que voy a decir, pero es como muy apapachable, pues es muy amigable, creo yo, ¿no? Entonces muy difícilmente me ha tocado esto de que, ay, vete a la chingada. O sea, me ha tocado, sí, claro que me ha tocado, pero muy poco. Pero yo no experimento mucho el miedo a la pérdida. Yo lo veo muchísimo en las áficas, muchísimo en el miedo a la pérdida. Okay. Bueno, a ver, Siento que, obviamente, pongan un vínculo de dos áficas que se están conociendo, hay un súper enculamiento, ¿no? Entonces, pues todo lo que pasa en el cerebro cuando estamos enculándonos, es más fácil que dejemos pasar ciertos límites. Y ya cuando pasa y empezamos a darnos cuenta que hay cosas que no nos están gustando, no nos están haciendo bien o que quisiéramos hablar, nos demoramos en ponerle esa incomodidad o ese no me gusta sobre la mesa.
Y mi sospecha, mi intuición es que por el miedo a la pérdida, no por perder el vínculo. Y ojo, también en las sáficas, algo que yo trato de ser muy empática es que principalmente las millennials y generación Z más ya en los 30s, pues venimos de culturas donde no había sáficas. La sáfica que era guapa, que era linda, que hacías match, que cogían rico, no la querías dejar ir. No la querías dejar ir. Y entonces eso hizo que realmente transgrediéramos nuestros propios límites en muchos de los casos. Y a nuestros 30, 35 años, ya la chamba de poner límites pues se hace más pesada. Entonces veo que es algo que a nosotras caemos en ser muy complacientes y en mucha violencia psicológica principalmente, porque lo llevamos al extremo. Sí, creo que, o sea, esta observación que haces, yo también la he visto en mi práctica clínica y de educación. Creo que el tema con el miedo a la pérdida es que es muy peligroso. Es muy, muy, muy peligroso. Es mucho más peligroso de lo que solemos conceder que es. Porque cierto nivel de miedo a la pérdida es completamente normal, es humano, no quieres perder a la gente que amas, a veces llegas, dices, esto me dolió, pero lo voy a dejar pasar porque X o Y, o sea, eso es como, hay un margen de normal, comillas, de esto, ¿no? Pero cuando se desborda ese miedo a la pérdida de tal manera que en efecto comienzas a tolerar violencia o comienzas a tolerar condiciones que sí están afectando como tu idea de vida, tu calidad de vida, etcétera, eso es una escalada. O sea, se vuelve una escalera que va a llegar a un mal punto, porque además la gran mayoría de las personas, y quiero aclarar porque de repente juzgamos a cualquier persona que haga lo que estoy a punto de decir, la juzgamos como, es una narcisista. O sea, a veces sí, pero la verdad es que también es una cosa de comillas, condición humana. La mayoría de las personas vamos a optar siempre por lo que es cómodo. Entonces, si yo noto que tú no me pones límites y puedo hacer A y puedo hacer B y puedo hacer C y nunca te quejas, etcétera, me va a ser cómodo seguir haciéndolo. Claro. No necesariamente es porque no te estoy viendo, no necesariamente es porque soy un narcisista abusivo, puede que sí, pero puede que simplemente sea porque pues nunca me has dicho nada, o sea, nunca te has quejado o nunca, ¿sabes? No le diste seguimiento. O sea, hay cosas que son naturales de las inercias de las relaciones y eso se pueden volver también, si de nuevo estás con un perfil que sí es violento, es increíblemente peligroso. Y si estás con un perfil que no es violento, pues es cuando menos muy incómodo, ¿no? Entonces eso sí es. Y que aquí fuerte. Algo que me encantó mucho que he aprendido de las no monogamias es cómo ponen la incomodidad siempre en las conversaciones. Y cuando abren el corazón, las piernas y todo a la otra persona, saben que viene con una incomodidad. Y esa parte me encantaría y sueño con poder llevarlo a las parejas que han decidido ser exclusivas, de decir, es importante que hablemos de lo que nos incomoda porque es algo natural en el vínculo y es parte de un vínculo sano. Y a las sáficas, particularmente en este enculamiento y en este rush de jamás he conocido a otra persona como tú, que puede ser en muchos contextos muy cierto, de verdad, nos cuesta mucho trabajo ser incómodas, decir no me gusta esto, decir me incomoda esto o decir preferiría esto. Ay, Riveri, ahorita que estás diciendo esto, estoy pensando... A ver qué piensas de esto. O sea, de que, por ejemplo, ahorita que a mí también me gusta mucho esto de que pongan la incomodidad cuando hablan de las no monogamias, pero también es verdad que estando en pareja, o sea, específicamente en el vínculo de pareja, o sea, si le sacas a esa incomodidad, por default van a venir otras incomodidades, como los silencios incómodos, como que no te hablo tantos días, como este tipo de situaciones. O sea, de que hay incomodidades, hables o no, ¿no? No sé qué... Sí, la falta de conversaciones incómodas solo genera más situaciones incómodas. Y son horrorosas. Y creo que también algo que me ha ayudado a mí, porque yo era de esas personas que le huía la incomodidad. O sea, imagínate, yo empecé a ser no monógama y la incomodidad, luego la hablamos. Entonces ahí cuando el agua me llegó al cuello, entendí lo bonito que existe de poder escoger una persona con la que puedas navegar esa incomodidad. O sea, aquí es un salto realmente de fe para las sáficas de... Cuando pones esa incomodidad sobre la mesa, empiezas a conocer a la persona en otro ámbito de ella, otra área de ella que te puede servir mucho para conectar. Entonces, ¿qué pasa después de que navegas una incomodidad? El vínculo se hace más fuerte, se hace más rico y más bonito. ¿No? Justo. O sea, creo que la cuestión es que del otro lado de la incomodidad hay dos posibilidades, muy a grandes rasgos. Hay todo un espectro de matices de estas posibilidades, pero lo puedes cerrar en dos. La primera es...
la diferencia que lleva a la ruptura, que lleva al quiebre, y la otra es el acuerdo, ¿sabes? Y la convivencia sana, y el amor, y la tolerancia, y un montón de cosas como muy bonitas, ¿no? Sí, y creo que esta parte... Si le tienes miedo a... Si tu miedo de la ruptura es tan grande que no enfrentas esta incomodidad, de lo que te estás perdiendo es de la posibilidad de algo que sea realmente un amor más bonito. Y que te ayude a crecer. Y que te ayude a como crecer persona. y que la otra persona crezca y que de hecho sea fácil y que de hecho sea cómodo y que no tengas que estar justificando todo el tiempo con la gente a tu alrededor de, ay, es que cuando estamos bien, estamos súper bien. Ahorita nos viste mal, pero uy, no nos deberías de ver cuando estamos bien. Y es como, güey, De mí no vas a estar hablando. Te llevo viendo un año con esta persona y nunca estás bien, güey, ¿sabes? Como... Sabía que ibas a Pero me decir eso. encanta esto, me encanta y esto necesitamos ponerlo así en grande. Empezar a vincularnos sabiendo que la ruptura o el que no funcione es algo que puede pasar. Aceptar ese precio que también puede suceder. Claro. Porque en esta parte de aferrarnos, y luego lo hablo mucho de los casos que conozco, el no podemos terminar, el sí va a funcionar, el todas esas señales y el aferrarnos nos hace mucho daño. Entonces, esta invitación sería a que cuando empecemos a vincularnos aceptemos que es una posibilidad el que no funcione y que está bien, ¿no? Pero creo que la parte que mencionó Juan al principio, la importancia de reconocer nuestros no negociables o nuestros propios límites. Si no tenemos ese primer paso, no vamos a poder saber cuándo ya es momento de decir. ¿no? Claro. Bueno, Y estamos- ahora sí. Sí. Por ejemplo, esto último que acaba de decir River, ¿cómo darle un mensaje a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Cómo darle un mensaje a Juan? De reconocer, ¿cómo darle un mensaje para mejorar? No, para mejorar es esto, o sea, el poder reconocer nuestros límites, verlos desde una visión, pues lo más positiva que se pueda. Voy a dar un solo punto, sobre todo porque a ver si, o sea, como todo esto lo pueden googlear, ¿sabes? O sea, la única cosa que creo que profundizaría más o que puede matizar todo lo que ChatGPT les diga de cómo poner límites es la pregunta de ¿para qué quiero un límite en esto? ¿Sabes? ¿Qué estoy intentando proteger con este límite? ¿No? O sea, estoy intentando proteger la relación, la estabilidad, una incomodidad, un miedo, hay una idea catastrófica detrás, hay algo que sí es muy importante proteger y que esta es la única manera que se puede... O sea, ¿qué es lo que estoy intentando proteger y por qué este límite se aparece ante mí como la forma más eficiente o más fácil o más adecuada o lo que sea de protegerlo? No sé si tiene sentido. Porque sí, podemos hablar de no negociables y sí pero de todas, o sea, pero igual, o sea, ¿por qué tu no negociable es un no negociable? ¿Qué estás intentando proteger con este no negociable? ¿Y por qué la manera en la que lo estás pensando es la manera en la que se puede? ¿Existen otras maneras? ¿Puedes manejar otras maneras? ¿Qué condiciones habrían para esas otras maneras? Porque a través de eso lo que sucede, yo creo, es que abres como un abanico de posibilidades en donde es mucho más fácil que entonces cuando estés con la otra persona diga, no solo puedo entender por qué te importa poner este límite, sino además puedo negociar y puedo pensar realmente como, a ver, pero ¿por qué no esto? ¿Pero por qué no esto? ¿Pero por qué no por acá? ¿O por qué no por acá? O cierto tiempo. Y entonces ya podemos entrar en una negociación, ¿no? Porque de repente toda esta cosa de los no negociables también es muy bonito, suena padrísimo, qué bonito, Pero de no negociables en no negociables también nos volvemos personas de que súper cerradas y entonces pasa esto que decías del otro extremo de yo quiero esto sí, punto final, ¿no? No es mi límite, bye, ¿sabes? Y el resto del mundo es un irresponsable afectivo y el resto del mundo no sabe hacer acuerdos y yo en realidad soy el mejor porque puedo poner límites así, pero pues no, bueno, no es cierto, no estás estableciendo consensos. ¿Podríamos poner un ejemplo práctico de esto que dices? Me encantaría límites for dummies. Ok, límites for dummies. Tú y Juan son novios. Tú y Juan son novios. Ok, por ejemplo, yo quiero monogamia y tú no. Ay, ¿no? Empezaste súper fuerte, César. Yo pensé que ibas a decir, bueno, dale. No, pues vamos a eso. El primer ejercicio que yo pondría sería la pregunta de ¿qué implica la monogamia o qué implica para mí, ¿no? ¿Qué implica la monogamia para mí? ¿No? Entonces, bueno, para mí implica es la seguridad en la pareja, para mí implica la sensación de que podemos construir un proyecto a largo plazo, etc. Ok. Entonces lo que quieres cuidar es la seguridad y tu proyecto a largo plazo.
¿por qué la monogamia se presenta como una manera, como la manera para resolverlo? Porque entonces yo ya no tengo miedo de que te enamores de alguien más, ¿no? Pero bueno, te podrías enamorar de alguien más, incluso estando en monogamia. Pasa todo el tiempo. De hecho, los monógamos son expertos en enamorarse de otra gente, pero ¿sabes? diario. Es su cultura, o sea, les mama, pues. Pero... Entonces, bueno, ok. Entonces, ¿qué pasa con eso? Existen otras... Ahora, ¿tú qué quieres? No monogamia. ¿Por qué quieres no monogamia? No, pues porque a mí, la neta, me encanta coger, güey. ¿No? Entonces chance acá ya llegamos a un acuerdo, porque yo lo que tenía miedo es que fueras poliamoroso y lo que quisieras otra pareja. ¿Solo quieres coger? Ok. Pues faltaba platicar. Comunicación. O no, yo no quiero esto porque tal, ¿no? Entonces, ok, bueno, ¿por qué querías no monogamia? Porque me encanta coger, ¿no? ¿Y por qué te encanta coger? ¿No? Esto es importante para mí por esto y por esto y por esto. Y entonces ya vamos abriendo posibilidades de, ok, bueno, chance... puedo aguantar si es en estas condiciones, chance esto es lo que necesito, o chance no. Chance yo no quiero que lo hagas y para ti es tan importante hacerlo, porque eso es también otra cosa. Sí. O sea, pongo la monogamia porque yo he acompañado a un montón de parejas que son infieles o están en proceso de abrir su relación o vaya, tienen algo relacionado con el deseo de otras personas y algunas de ellas en este proceso dicen, era un antojito que estoy muy bien si no tengo o que tuve una vez y puedo no volver a tener, pero algunas de ellas lo que dicen es, esto es algo esencial para mi vida. Claro. Esto es algo que no quiero cambiar y que desperdicié 10 años de mi vida, 15 años de mi vida. Bueno, desperdiciar de repente es una palabra muy fuerte, pero pasé en una situación que elegiría de otra manera X número de tiempo porque nunca le di entrada a que esto era importante para mí. Entonces, sería un ejemplo de cómo Muy bueno. Muy bueno. Me quedó mucho de aprendizaje esto que acabas de decir, porque sí es verdad que pues muchas veces con los pacientes o en nuestra vida personal de repente oyes la palabra monogamia y es como si para todos significara lo mismo. Y yo creo que es una gran invitación el decir, pues para ti qué es la monogamia o para mí qué es la no monogamia, ¿no? Y ahí puedes entrar en comunicación y decir, ay, güey, ni estaba tan grave, ¿no? O sea, y ya entras pues en una, pues, comodidad con tu pareja o con tu amigo o con la familia, porque creo que aplica para todos los vínculos. César, muchas gracias por ese ejemplo que nos acabas de dar. Yo creo que sí vamos a tener que practicar así un roleplay entre nosotros. Sí, esto es de practicar y creo que ya para ir cerrando, porque ya se nos ha acabado el tiempo, yo me voy a encargar de que esta no sea la última vez que estés acá, César, porque sé que tienes muchísimos temas. Creo que este tema se me hace lindo, poderoso, creo que tiene un impacto en todas las personas y que tú lo profesas muy bien y me encantan los ejemplos que tú y Paola comparten de su propia vida, de cómo los límites han cambiado, cómo son flexibles, cómo empezaron con unos, luego fueron otros. Entonces, me parece tan humano que te lo agradezco mucho que estés acá. Me encantaría que nos fuéramos con un último mensajito que dejaran, porque se abre el tema, pero no se cierra. Este es el primer pasito en tema de límites para que nos dejaran a las personas que nos ven o nos escuchan. ¿Empiezo yo? Dale. No, pues ¿qué diré? No, que es un tema que realmente es muy importante que lo tengamos todos aquellos que tenemos vínculos con nuestras familias o con las parejas o con los amigos, porque al final pues lo que aprendimos el día de hoy es que esos límites son incómodos, pero generan pues una comodidad posterior. Y creo que es mucho menos, o sea, gastas mucho menos energía al ser valiente y hablar de tus límites, reconocerlos y comunicarlos, a pasar 10, 15 años sin hablar. 10, 15 años con los pezones irritados, dile. Ay, no. No más. ¿Algo que quieras que se lleven de este tema? ¿Se recuerden? Sí, un breve comercial, que es que en la página cursos.ricoybonito.com ahí tenemos un par de cursos que de hecho creo que pueden... O sea, si alguien escucha esto y dice, me hace sentido, quiero trabajarlo más, tenemos un curso que se llama Del caos a la conexión, cómo resolver conflictos en pareja sin matar el amor. Y tenemos un curso que se llama Descubriendo los secretos de la mente erótica. Y ambos, una gran parte del trabajo tiene que ver justamente con todo esto que estamos hablando. Entender cuáles son tus límites, por qué son importantes, cómo negociarlos, cómo escuchar a la otra persona, etcétera. Sobre todo el primero, el de trabajo con pareja. Pueden de nuevo checarlo, cursos.ricoybonito.com. Y pues eso. Vayan con César, que es buenísimo. Esto nos habla de lo importante que es construirse, aprender. O sea, hay personas afuera haciendo comunidad porque esto no nos lo enseñaron. Entonces, gracias por abrir esas puertas. Yo quisiera cerrar invitando a las personas de mi experiencia personal, lo que me ha funcionado para ser una persona que se pone y comunica mejor los límites es que es un músculo que comienza con cosas chiquitas, que comienza con algo que no me gusta, chiquito.
Y ese músculo se va ejercitando, se va ejercitando, se va ejercitando hasta que hay más seguridad, hay más confianza, porque estamos aprendiendo en este proceso todas y todos. ¿Tus César. redes? @César Galicia en cualquier red, es mi red personal. Y Rico y Bonito Podcast, @Rico y Bonito Pod en Instagram o en TikTok, y Rico y Bonito en todos lados. César Galicia, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última. Y pues bueno, nos vemos. Recuerden que este es Cojámonos Cariño, un podcast de Pride MX.